Retomamos nuestras conversaciones Aqua y lo hacemos para hablar hoy precisamente de educación y de la formación STEM. Y lo hacemos con dos expertos en la materia. De una parte contamos con Marta Macho, ella es la responsable de un blog de mujeres con ciencia, precisamente en el marco de una cátedra de cultura científica en la Universidad del País Vasco. Buenos días, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien y gracias por contar conmigo para este seguro que precioso diálogo. Gracias a ti. Y de otra parte, para esta conversación tenemos el gusto de presentaros a Héctor Ruiz. Él es investigador en Psicología Cognitiva del Aprendizaje y es director del International Science Teaching Foundation. Buenos días, Héctor. ¿Cómo estás tú? Muy bien, buenos días y también muy agradecido por la invitación. Para nosotros es un gusto contar con vosotros dos y vuestra experiencia para hablar precisamente de la importancia de las STEM en el currículum educativo. Y yo empezaría por aquí pidiéndoos primero una reflexión en este campo. ¿Es suficiente la formación que estamos impartiendo de STEM en el currículum educativo? Y sobre todo pensando en si esa formación es suficiente para incrementar e impulsar las vocaciones científicas. Y sobre todo también yo creo que podríamos introducir una reflexión en torno al papel que juegan los profesores a lo largo del proceso de acompañamiento de los alumnos y de las alumnas en su formación y si ellos, los formadores, están precisamente suficientemente formados en STEM. Comenzamos, si quieres, por ti, Héctor. Adelante. Bueno, la verdad es que es un tema complejo, pero creo que deberíamos enfocar, ¿no?, cuál es nuestro objetivo con esa introducción de las STEMs en las aulas, en las escuelas, ¿no? Y creo que uno de los objetivos que claramente todos compartimos es el de promover esas vocaciones hacia las carreras STEM, ¿no?, por el beneficio que van a tener, pues, para las personas que las sigan y para la sociedad en general, ¿no? En ese sentido, yo creo que más que una cuestión de cantidad, ¿no?, de horas que se dedican, en general te diría que yo no creo que ese fuera un problema. Yo creo que es más bien la manera en que se plantean lo que debería revisarse con ese objetivo, ¿no?, que decía de promover las vocaciones. Desde el punto de vista, ¿no?, de cómo funciona el aprendizaje, de lo que estamos hablando en el fondo es de incidir en la motivación por aprender. En las aulas, las horas que tenemos para cualquier asignatura, para cualquier materia, sea de ciencias o no, son limitadas. Con lo cual, probablemente, en algunas ocasiones es más importante despertar el interés de los estudiantes por seguir estudiando, por seguir aprendiendo fuera del aula, que no tratar de cubrir, ¿no?, pues todo un currículum dentro de la misma. Y en ese sentido es importante entender que una de las cosas que más motiva es alcanzar los objetivos de aprendizaje. Es decir, hay pocas cosas que motiven tanto como conseguir aprender, ¿no? Y cuando digo aprender me refiero a conseguir comprender, a conseguir resolver problemas con lo que hemos aprendido, porque ese tipo de aprendizajes, que son aprendizajes significativos, de hecho tiene un efecto biológico en nuestro cerebro. Cuando aprendemos de esa manera, cuando damos sentido a cosas nuevas, cuando descubrimos cosas nuevas, las entendemos, tiene mecanismos para recompensarnos y hacernos sentir placer. Cuando aprendemos de verdad sentimos placer. Y alcanzar los objetivos de aprendizaje realmente nos motiva a querer seguir aprendiendo más sobre el tema, ¿no?, sobre el que estamos aprendiendo. De hecho, esto tiene que ver con un concepto muy interesante en educación o en psicología educativa, que es la autoeficacia. La autoeficacia es esa creencia que tenemos las personas sobre si nos vemos capaces de aprender una cosa o no. Cuando se nos plantea un reto de aprendizaje concreto, pues un reto puede ser un reto en matemáticas, un reto en física o en inglés, ¿no?, lo que sea, automáticamente hacemos una valoración subconsciente sobre nuestra capacidad de si lo vamos a poder alcanzar o no. Y en función de la valoración que hagamos, nuestra motivación se va a ver afectada, porque si yo de entrada no me siento capaz o creo que me va a resultar muy difícil conseguirlo, mi motivación se va a ver comprometida de cara a dedicarle el esfuerzo que será necesario para alcanzar el aprendizaje, ¿no? Con lo cual,
Si no tenemos en cuenta, ¿no?, la importancia que tiene asegurarnos de que el aprendizaje sea, digamos, progrese de una manera que nos lleve a que todos o la mayoría de los estudiantes consigan alcanzar esos objetivos y que además esos objetivos se alcancen llevándoles a un conocimiento profundo, es decir, a un conocimiento que lo entienden, que lo pueden transferir a nuevos contextos, que lo pueden utilizar, y no simplemente un conocimiento superficial para pasar exámenes, no estaremos realmente incidiendo sobre lo que nos interesa, ¿no?, que es la motivación, que es el generar, por un lado, el interés por la materia y, por otro lado, promover una autoeficacia positiva, que es incluso más importante que el interés, porque la autoeficacia, una autoeficacia positiva, determina nuestro interés. Si yo tengo una autoeficacia negativa, yo qué sé, por las matemáticas, pues automáticamente mi interés por las matemáticas va a bajar y eso va a hacer que yo le dedique menos esfuerzo a las matemáticas y, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues voy a caer en una profecía autocumplida. No me voy a esforzar, no lo voy a conseguir, ¿no?, y voy a acabar teniendo razón cuando en realidad no tendría por qué, ¿no? De manera que yo creo que ahí lo más importante para terminar sería garantizar que los currículums son currículums que tienen como prioridad la profundidad, el asegurarnos que el aprendizaje es un aprendizaje significativo, relevante, que no nos perdemos en la amplitud que luego nos lleva a aprendizajes efímeros y aprendizajes que realmente no cambian, ¿no?, la estructura de pensamiento de las personas, sino que simplemente se usan para pasar un examen y poco más. Y a partir de ahí también asegurarnos que trabajamos en pro de promover una autoeficacia positiva, ¿no? Que la mejor manera de hacerlo no es bajar el nivel ni las exigencias. No. La mejor manera de hacerlo es promover buenas estrategias de aprendizaje, entender, ¿no?, cuál es la forma de aprender, utilizar la didáctica, los conocimientos sobre cómo se aprende y cómo se debe enseñar, que hacen efectivo, ¿no?, el alcance de esos objetivos. Gracias, Héctor. Partiendo de esa idea que tú señalabas, que no es una cuestión de cantidad en el currículum sobre las STEM, sino más bien de estrategias de aprendizaje y de metodologías de aprendizaje que sean virtuosas, que sean exitosas y que conduzcan a estas dos palancas que tú señalabas, ¿no?, a la autoeficacia positiva en el aprendizaje y a la motivación, que todo ello da unos resultados probados como positivos. De ahí que pueda ser interesante incidir en la formación de los profesores, ¿no? Quizá no es cuestión tanto de discutir sobre los conceptos, ni las asignaturas, ni las materias o los módulos de aprendizaje, sino la manera en la que estamos abordando esas estrategias de enseñanza. Marta, me gustaría que también nos pudieras ofrecer tu punto de vista en este sentido. Sí, bueno, yo en primer lugar provengo del mundo universitario y nunca he impartido docencia en secundaria, con lo cual, independientemente de que converso mucho de este tema con personas de enseñanza secundaria, es más intuitivo que en realidad no soy una conocedora directa de lo que pasa allí, ¿no?, en las aulas. Pero en primer lugar yo quiero matizar una cosa. Desde nuestro punto de vista, las personas que nos dedicamos a la divulgación, yo soy matemática además, es decir, nos toca un hueso duro de roer para divulgar, ¿no? A la divulgación a mí no me gusta hablar de incentivar las vocaciones científicas. A mí me gusta hablar de crear cultura científica, es decir, aumentarla. Y también en el caso de los niños y las niñas, porque si la cultura científica aumenta, en mi opinión, las vocaciones vendrán después, ¿no? Que yo creo que es importante que haya más personas que se dediquen a la ciencia. Y desde mi percepción y desde algo intuitivo que yo creo que está pasando cada vez más, yo creo que sería muy importante para esa parte de incentivar y animar a niños y niñas a que las ciencias, ¿no?, sean una asignatura interesante para ellos y ellas. La transversalidad yo creo que es muy importante.
Es decir, yo creo que en muchas ocasiones contamos las asignaturas como compartimentos estancos, ¿no? Tengo que enseñar química, matemáticas o física y cuento lo que me toca en el programa y estoy muy de acuerdo en que en realidad cumplir programas no es tan importante, ni siquiera en la universidad. Lo importante es crear las herramientas para que alumnas y alumnos puedan seguir adelante, porque todas y todos sabemos que lo que aprendemos se nos olvida, pero depende de cómo esté asentado o de las herramientas que tengan para seguir aprendiendo o para recordar, aquello puede funcionar mejor o peor. Entonces, claro, yo creo que la formación del profesorado es vital porque sería ideal que tuvieran una visión más transversal de cada una de las asignaturas y que en ciertos momentos al menos fueran capaces de conectar la química con las matemáticas o las matemáticas con la lengua, porque no olvidemos que esa manía también de hacer frontera entre ciencias y letras es algo que creo que hay de una vez por todas que desecharlo, porque nadie puede hacer bien matemáticas, por ejemplo, que es lo que yo conozco, sin tener una buena habilidad lectora. No hay que separar las cosas, hay que formar personas en un pensamiento crítico y la habilidad lectora para mí viene antes que cualquier otra cosa y es esencial para animar, para que entiendan las matemáticas, la química, la física o lo que sea y creo que bueno, lo importante en mi opinión sería ser capaces de contar las cosas de manera transversal, de relacionar, de captar la atención del alumnado a través pues bueno, interaccionar las cosas, ¿no? Y ojo, pero también diciéndoles siempre que hay que esforzarse, es decir, el aprendizaje no llega jugando, está bien jugar de vez en cuando, yo me gusta jugar también en el aula, pero la parte de esfuerzo es esencial y hay que emocionar, pero luego hay que poner el codo encima de la mesa y trabajarse aquello que nos están contando, ¿no? Bueno, eso un poquito para empezar. Sí, Marta, qué buenas reflexiones, ¿no? Nunca olvidar esta última que señalas tú, ¿no? El valor del esfuerzo. El aprendizaje exige esfuerzo y exige mucha dedicación. Cómo se articula ese esfuerzo y pasarlo bien mientras nos estamos esforzando, seguro que es posible, es ese círculo virtuoso al que hay que aspirar, ¿no? Y por eso necesitamos profesores y profesoras que tengan esa habilidad, no solo que sepan, sino que sepan cómo aproximar al estudiante a ese aprendizaje, cómo acompañar, ¿no? Y esa transversalidad que dota, claro, de coherencia y de sentido a todo el proceso educativo, ¿no? Hablabas, Marta, de la educación en secundaria, pero las conversaciones ACUAE también prestan atención al ámbito universitario y tu experiencia en este sentido va a ser clave, ¿no? Me gustaría introducir un elemento más, ¿no? Con estas bases ya sobre lo que debe ser las STEM o los pilares sobre los que debería sentarse la educación en estas materias. Hay un elemento que es el género. ¿Por qué las mujeres, por qué las niñas? Bueno, en principio hay evidencias estadísticas que señalan que abandonan el interés por las STEM antes que los niños y eso provoca una serie de consecuencias fatales en términos sociales, ¿no? Desde que haya menos mujeres ocupando puestos de trabajo relacionados con las STEM, que curiosamente son puestos de trabajo en ocasiones mejor remunerados. Esto lo vemos, algunas de estas consecuencias las apreciamos muy bien en la propia universidad, pero sobre todo en el engarce con el mercado laboral, ¿no? Y me gustaría pediros una reflexión sobre diagnóstico y algunas aproximaciones para resolver esta cuestión, ¿no? La brecha que existe entre las STEM y género. Héctor, si quieres empezamos por ti. Bueno, como bien dices, la brecha, la situación claramente está constatada, ¿no? Por muchos estudios. Tenemos informes internacionales, informes en diversos países que coinciden en que existe esa brecha que se va ampliando a medida que avanzamos, ¿no? En el nivel académico, ¿no? De manera que
a medida que nos vamos acercando a los estudios superiores, pues se va produciendo esa brecha, especialmente en las materias más científico-tecnológicas, ¿no? Es decir, las ciencias computacionales, la física, las matemáticas. De hecho, más allá de hablar de datos, podemos dar, por ejemplo, algunas pinceladas interesantes, ¿no? Por ejemplo, de los 572 premios Nobel de ciencia, que física y química, medicina, que se han otorgado en la historia, solo 17 han sido a mujeres. Claro, uno dice, bueno, pero es que claro, los premios Nobel se dan desde principios del siglo XX, esto ha cambiado. Bueno, en los últimos 10 años, de 2010 a 2020, de los 29 premios Nobel de física, solo 2 han ido a mujeres. O sea, de los 29 personas que han recibido un premio Nobel de física, solo 2 han sido mujeres, y de química solo 3, también de 29. Es decir, que no es una cuestión solo, ¿no?, del pasado. Además, si vamos a datos, pues sabemos a nivel mundial de 120 países que han participado en un estudio de la UNESCO, solo 28% de los investigadores son mujeres. En las carreras STEM, según ese informe, 35% son mujeres, ¿no? Y con lo cual hay una brecha increíble, ¿no?, que tenemos ahí. ¿Cuál es un poquito, esa es la situación, ¿no? ¿Cuáles son las hipótesis de por qué eso sucede? Porque no olvidemos que son hipótesis, ¿no?, sobre las que hay que seguir trabajando. Bueno, pues en primer lugar, sobre todo, yo antes había hablado de un concepto muy importante para entender qué nos lleva a perseguir unos estudios, una carrera, ¿no? Porque aprovecho para decir, ¿no?, cuando yo hablo de motivación no hablo de diversión. Motivación es el impulso que nos lleva a esforzarnos para conseguir algo, y en el caso del aprendizaje, la motivación para aprender es ese impulso que nos lleva a dedicarle tiempo, esfuerzo, atención a aquello que nos interesa, y eso es lo que nos lleva a aprender. La motivación no nos lleva a aprender porque sí, es las acciones que tomamos porque estamos motivados. Y la motivación, como decía, tiene 2 factores importantes. Por un lado, el interés, se llama el valor subjetivo, el valor que damos a aquello que aprendemos, ya sea porque intrínsecamente nos gusta, nos interesa, o porque extrínsecamente tiene para nosotros, pues nos permite alcanzar unas metas que no son la propio aprendizaje, sino que pueden ser desde, pues, conseguir alcanzar una profesión o a conseguir resolver un problema con ese conocimiento. Pero el otro factor, que decía que es aún más importante para modular esa motivación, es la autoeficacia, que es la creencia que podemos tener en si nosotros nos vemos capaces o no de alcanzar ese reto de aprendizaje. Y ahí es donde está la hipótesis principal de por qué las niñas, porque ya es desde muy pequeñitos que esto va cambiando, se van perdiendo, digamos, la motivación, el interés por perseguir carreras de este tipo. Estamos hablando estadísticamente, lógicamente, por lo tanto, que no, aquí no tomemos conclusiones particulares de nadie, es en conjunto. En conjunto sabemos que existen una serie de estereotipos sociales marcados, pues, por la sociedad, en familia, incluso dentro de las escuelas pueden, sin querer, ¿no?, también incidir, que llevan ya desde muy pequeñitas, y cuando digo pequeñitos estoy hablando de los 6 años de edad ya llevan a las niñas a considerarse o considerar que su género no puede alcanzar retos de aprendizaje relacionados con materias, digamos, que se supone o se les dice son para personas muy, muy inteligentes, ¿no? Literalmente. Estos sesgos los conocemos por estudios, ¿no?, en los que vemos que ya, pues, esas niñas de 6 años ya tienen menos probabilidades de ver, de prever, ¿no?, que alguien de su género pueda ser, pues, muy inteligente o muy, muy inteligente, digamos, incluso pierden interés por jugar a juegos que se les dice, ¿no?, que son para personas muy inteligentes, ¿no? Todo eso, en el fondo, digamos, ese estereotipo lo que está haciendo precisamente es incidir en la motivación de manera negativa, porque incide en la autoeficacia, que, como he dicho antes, la autoeficacia es una creencia, no es una realidad, es una creencia, porque también sabemos
los estudios nos indican, no hemos conseguido encontrar ninguna diferencia innata entre chicos y chicas en cuanto a su capacidad para las matemáticas o para cualquier otra materia. No hay diferencias, por lo menos hasta la fecha las hemos buscado, pero no hemos encontrado que haya diferencias. En realidad, si nos vamos a las notas, podemos ver que las niñas tienen las mismas o superiores notas que los niños en matemáticas, en ciencias, hasta que llega a un punto que poco a poco, digamos, eso se va igualando y se van separando, pero es una situación que claramente, o por lo menos tiene muchos números de ser debida precisamente a esa presión social que hace que pierdan el interés o la motivación y por lo tanto dejen de esforzarse, se esfuercen más por otros caminos, ¿no? Esto creo que todos lo hacemos, ¿no? No nos gusta jugar a un juego que pensamos que vamos a perder, preferimos jugar al juego que creemos que vamos a ganar. Y precisamente dejar de esforzarse, dejar de implicarse en esas materias nos lleva a lo que antes también he comentado, que es esa profecía autocumplida. Si yo dejo de esforzarme para alcanzar unas metas, pues está claro que no las voy a alcanzar, ¿no? Si dejo de hacerlo porque creo que no las voy a alcanzar, pues claro, voy a tener razón, porque si no me esfuerzo no las alcanzaré, ¿no? De manera que ahí es donde se cree, ¿no? que subyace buena parte del problema, ¿no? Esos estereotipos que se han creado, que son difíciles de cambiar, porque la escuela puede intentarlo, puede implicarse, pero no olvidemos que del tiempo que un niño está en la escuela a lo largo del año, sin contar las horas de dormir, solo el 20% está en la escuela, y podéis calcularlo, quitando 8 horas al día, si contáis el año entero, solo el 20% del tiempo está en la escuela, o sea, el 80% restante está fuera de la escuela, con lo cual ahí los factores que van marcando esas creencias que van a determinar la motivación por implicarse en unos estudios u otros, pues pueden tener mucho peso para marcar pues estas diferencias que nos están llevando a o que nos llevan a esta brecha. Gracias, Héctor. Efectivamente, luego hablaremos de la importancia de la sociedad, de contar con la sociedad como aliado, ¿no?, para afrontar este tipo de retos. Hablabas de sesgos, hablas de creencias y qué importante, Marta, no sé si lo compartes, contar con referentes, ¿no?, referentes femeninos que lideren proyectos de investigación, que lideren puestos de responsabilidad en el campo científico-tecnológico, que permitan ser ese espejo en el que las niñas puedan mirarse y puedan bueno, hacerle frente a estas creencias y a estos sesgos socialmente tan instaurados a los que apelaba Héctor, ¿no? Marta, pero... Sí. Efectivamente, estoy muy de acuerdo en que los referentes son importantes, ¿no? Pero sorprendentemente para las niñas, estos referentes con los que yo trabajo, por ejemplo, ¿no?, pioneras de la ciencia, rescatar a todas aquellas de las que nos han privado, ¿no?, porque ha sido un robo, el robo de esas mujeres que, bueno, como no eran líderes, a nadie le importaban, ¿no? Yo me dedico gran parte de mi tiempo precisamente a rescatarlas, pero como digo, sorprendentemente estas figuras pueden resultar para las niñas frustrantes en el sentido de que son figuras de mujeres esforzadas, luchadoras, inteligentes, sí, son tan completas y tan maravillosas que a lo mejor para una niña con esa sensación, como esta palabra de autoeficacia, me la voy a apuntar, que es más... vamos, resume muy bien esto que estaba comentando Héctor, ¿no? Puede hacer percibir a las niñas que, bueno, esas son especiales, pero yo no soy especial, porque nosotras las mujeres tenemos mucha tendencia a pensar que nosotras no somos especiales. Los especiales siempre son los demás, ¿no? Y sobre todo los hombres, ¿no? Yo creo que es importante tener referentes, pero referentes, en el caso de las niñas, quizás más cercanos,
personas referentes pueden ser sus propias profesoras, los profesores también, pero referentes masculinos tenemos siempre, referentes de sus personas cercanas, de sus profesoras, o en muchos programas de mentoras que existen hoy en día, tener referentes de mujeres más jóvenes quizá. Una persona como yo probablemente ya no sea un referente para ellas porque me ven como la abuelita Paz, a lo mejor, ¿no? Tiene que ser alguien más, no, bueno, lo digo medio en broma, pero creo que personas igual más cercanas en la edad que les puedan hablar de la profesión que realizan de manera directa, ¿no? Y además hablar de ese entusiasmo, porque yo estoy de acuerdo con que la motivación llega a través del entusiasmo. Yo hablo de enamorar, yo quiero enamorar a mi alumnado antes de luego meterles caña y meterles lo que les quiero meter de verdad. Primero les tengo que enamorar. Entonces, mujeres que les puedan enamorar, pero a ellas y a ellos, ojo, porque es muy importante que los niños tengan referentes femeninos también. Y creo que gran parte del tema de que las niñas piensen por todos esos estereotipos de los que ha hablado Héctor, ¿no? De que ya se sienten menos inteligentes que sus compañeros a partir de los 6 años, etcétera, etcétera, que la gente entienda que la ciencia no es una actividad para genios, que creo que es el problema que tiene la ciencia, que probablemente aparte a algunos niños que se sienten incapaces, que no suele ser la media, pero a muchas niñas que precisamente piensan que ellas no llegan a ese nivel de inteligencia que hay que tener para dedicarse a la ciencia. Esto ha hecho mucho daño, yo creo, a la percepción social de lo que es la ciencia y es lo que hay, en mi opinión, que eliminar en primer lugar. La ciencia es una actividad humana y claro que hay personas inteligentes, muy inteligentes, geniales haciendo ciencia, pero igual que hay personas muy inteligentes, geniales, haciendo literatura, dedicándose al marketing o barriendo la calle, porque hay gente que tiene una mentalidad especial, hay personas muy especiales, pero que se dedican a labores variadas. La ciencia es una actividad humana, insisto, que puede ser compleja en ciertos momentos, pero que se salva con dedicación, con esfuerzo y si te motiva aquello a lo que puedes llegar, a ser capaz a lo mejor de encontrar una vacuna para una enfermedad o encontrar el remedio para cualquier otro tema, si estás motivado o motivada, no tienes que ser un genio, tienes que ser una persona trabajadora que colabore con el grupo de personas con el que vas a finalizar trabajando y bueno, y que tengas ganas de obtener resultados que puedan ser aplicables a problemas sociales o no. Me refiero que yo soy teórica, por ejemplo, y me emociona poder interactuar con mis compañeros en un problema teórico complejo, ¿no? Pero insisto, yo creo que un punto clave es la percepción de que la ciencia es una actividad para personas muy sesudas. Eso no es verdad. Yo comparto espacio en una facultad de Ciencia y Tecnología con científicos y científicas relevantes y no, pues son personas muy trabajadoras, muy motivadas y que tienen ganas de currar y de avanzar en el conocimiento. Algunas son muy sesudas y otras no. Otras son personas normalitas como casi toda la humanidad. Bueno, pues este mensaje yo creo que es muy esperanzador, ¿no? Y es un reto también, porque cuando uno está, digamos, en un entorno profesional o en un entorno de formación que se le ha asignado el cartel de genial, es muy difícil renunciar a esa etiqueta tan en principio, tan atractiva para afianzar esta idea que puede ser una gran palanca de transformación que tiene que ver con la idea de las ciencias, la tecnología, es esa actividad humana a la que se puede dedicar cualquiera que tenga curiosidad por aprender, que tenga motivación, que tenga unos buenos profesores y profesoras que actúen como referentes con unas estrategias de aprendizaje más exitosas en la consecución de los objetivos y con una sociedad que respalde e impulse también esta idea, ¿no? Y con esto entramos en la última ronda de reflexión que me gustaría que compartierais con todos nosotros, ¿no? Es esa idea de tenemos que buscar aliados para intentar que las STEM superen esta brecha de género y para hacer que nuestra sociedad sea una sociedad más y mejor informada en ciencia, porque eso contribuirá sin duda a su desarrollo y al impulso de la ciencia en sí misma, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que la sociedad
sea nuestra aliada. Es verdad que la pandemia ha dejado algunas enseñanzas positivas para la ciencia y es ese culto a los científicos, ¿no? Ahora tenemos la esperanza en que sean los científicos, a través de los descubrimientos de las vacunas o a través de las explicaciones que nos hacen entender cómo evoluciona la pandemia, bueno, creo que han ocupado espacio en los medios de comunicación, que son otros aliados estratégicos para esta tarea. La ciencia está más presente que nunca en la sociedad y yo creo que con respeto y admiración. Entonces, aprovechando un poco este impulso que nos deja la pandemia, ¿cómo conseguimos hacer que nuestra sociedad sepa más de ciencia, esté mejor informada en ciencia? ¿Cómo incrementamos nuestro nivel científico para que luego todo eso tenga un impacto en vocaciones, en formación STEM, etcétera, etcétera? Héctor. Bueno, es una pregunta realmente que no sé si tengo la respuesta porque creo que nos la hacemos desde hace décadas. Yo hace mucho tiempo que una de las cosas en las que me he implicado mucho es la divulgación científica, precisamente porque creo en su valor. La cuestión es que hasta la fecha lo que he visto pues son, por lo menos en nuestro país, muy buenas intenciones, ¿no? Pero muy poco respaldo, ¿no? en este aspecto. Sí, de hecho, en nuestro país ya hay problemas para respaldar la ciencia propiamente dicha, la investigación, pues la divulgación, que es un producto, un subproducto de esa ciencia, pues aún cuenta con menos respaldo, ¿no? Yo creo que siempre la reivindicación ha sido pues que las administraciones, quien tenga la capacidad de hacerlo, incremente la presencia de la ciencia en los medios de comunicación. Que también nos tomemos más en serio, ¿no? Realmente cómo vamos a plantear la ciencia desde la educación, ¿no? Y además yo diría una cosita más, porque sinceramente ni tengo la receta, ni sé exactamente cómo lo haría. Sé que esas cosas, pues bueno, o me imagino que esas cosas deberían ayudar, pero creo que una de las cosas en las que también podríamos mejorar es en el cómo divulgamos, ¿no? Es decir, yo creo que hay un problema de cantidad, ¿no? De poder llegar de muchas más maneras a la sociedad, pero también creo que nos falta divulgar sobre qué es la ciencia, sobre cómo funciona la ciencia, sobre realmente entender, ayudar a la población a entender por qué la ciencia, ¿no? Es como es, qué validez tiene una afirmación científica. Cuando se hace una afirmación científica, pues poder llegar a entender su naturaleza, en muchos casos estadística, ¿no? Antes he hecho un apunte, cuidado que estamos hablando de estadística, que nadie, ¿no? se sienta directamente apelado, porque no es así, ¿no? Cómo funciona la ciencia cuando hablamos de esto es así o es así, ¿no? Bueno, pues ese tipo de conocimiento sobre cómo es la ciencia, yo creo que desde la escuela y a través de la divulgación ayudaría mucho a generar mucho más comprensión de lo que es la ciencia. Por lo tanto, cuando entendemos algo, lo apreciamos más, ¿no? Porque si no, los malentendidos a los que nos lleva pueden generar rechazo, ¿no? Y creo que es una asignatura pendiente el enfocarnos especialmente pues, en divulgar esa dimensión de la ciencia. Me gusta, Héctor, esta reflexión que haces de explicar a la sociedad cuál es el fundamento del método científico, ¿no? Del proceso que da lugar a la generación de conocimiento nuevo, que luego tiene una aplicación o no a la resolución de desafíos con los que se encuentra, pues, desde el tejido productivo hasta, en definitiva, la sociedad, ¿no? Correcto. Y perdona, y si me permites, dentro de entender esa naturaleza de la ciencia, ese cómo se hace ciencia, uno se daría cuenta que para hacer ciencia no hace falta, como decía Marta, no hace falta ser una persona especial, que cualquiera puede hacer ciencia, que podemos entender realmente una investigación cómo se hace y por lo tanto entender por qué nos está diciendo una cosa u otra y por lo tanto tener más armas, ¿no? para validar, pues, desde pseudoterapias, ¿no? Por ejemplo, a cualquier otra afirmación que pueda ser un poco de dudosa rigurosidad, ¿no? Creo que entender la naturaleza de la ciencia nos lleva también a
a apreciar la posibilidad de que ser científico no es una cuestión de habilidades innatas. De hecho, nada es una cuestión de habilidades innatas. Nada, sabemos que nada es una cuestión de habilidades innatas. Todo es cuestión de dedicación y esfuerzo. Que sí, que podemos tener más facilidad o menos para unas cosas, pero eso no determina que vayamos a poder alcanzarlas sin esfuerzo adicional. De manera que entender todo eso nos puede ayudar a democratizar la ciencia y también romper las brechas que uno pueda considerar, que pueden ser de género, pero que en el fondo, como bien decía Marta, la brecha de género no es específica de las diferencias de género, es específica de creer en las etiquetas, de creer en que hay personas que sí y personas que no por cuestiones innatas, cuando eso no es así. Efectivamente. Marta, tú te dedicas estás vinculada a una cátedra de cultura científica que entiendo que tiene como propósito precisamente este del que hablamos, ¿no? Incrementar el conocimiento científico de la sociedad. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo estáis trabajando en ello y cómo ves tú esta cuestión que os planteaba, ¿no? La importancia de contar con la sociedad como un fuerte aliado. Pues sí, trabajamos de diversas maneras porque es muy importante conocer al público al que te diriges. Para divulgar hay que entender quién tienes delante y hay que adaptarse. Es decir, no puedes hablar lo mismo a personas mayores, me refiero hay aulas de la experiencia, se llaman aquí en el País Vasco, para personas mayores de 55 años, dirigirte a un público generalista, a niñas y niños de 10 años o a gente con formación universitaria, yo qué sé. Hay que tener, es muy importante entender quién es el público que tienes, ¿no? Y adaptarte un poco para mandar los mensajes. Lo importante es que el mensaje llegue. Os dejo ya un minutito final para que os dirijáis a nuestra audiencia, muy interesada siempre en cuestiones científicas, y que podáis mandarle, compartir con ellos y ellas el mensaje que os parezca pertinente. Comienzo con Héctor, hemos empezado así desde el principio y Marta, serás tú la encargada de cerrar. Adelante, Héctor, con tu minuto de oro. Bueno, yo desde la perspectiva de la educación, que es a lo que me dedico, creo que básicamente lo que tendríamos que tratar de hacer es mejorar un poco la perspectiva con la que introducimos las ciencias. Toda la didáctica, toda la investigación nos dice que deberíamos enfocarnos en un currículum más profundo que amplio, un currículum que nos permitiera dedicar más tiempo a entender, a realmente comprender y dominar una serie de grandes ideas de la ciencia que fuera sobre las que luego cualquier persona que se quiera dedicar a la ciencia pueda construir sobre ellas, y las personas que no se quieran dedicar a la ciencia puedan, gracias a ellas, pues ser ciudadanos pues más con una capacidad de opinión sobre temas científicos mucho más fundamentada. Gracias, Héctor. Marta, cierras tú. Sí, pues mira, yo creo que es esencial humanizar la ciencia. Creo que las personas dedicadas a la ciencia han pecado en ciertos momentos de una cierta prepotencia que probablemente ha sido la que ha apartado en muchos momentos la ciencia de la ciudadanía. Humanizarla, acercarla a la sociedad es hacerla humana, sin ninguna apariencia de genialidad, sin tener que admirar a nadie. Los científicos y las científicas son seres humanos que trabajan duro para avanzar en el conocimiento. Y en el caso de las niñas muy especialmente, yo diría que dejen a las niñas volar, que dejemos a las niñas volar, que les enseñemos a que no pasa nada por equivocarse. Equivocarse es humano, y cuando te equivocas y entiendes por qué te has equivocado, viene esa motivación maravillosa de lo he entendido, ese clic que se te enciende y ya estás enamorada para siempre para poder seguir. Dejemos a las niñas volar, de verdad, al igual que a los niños. Pues con este mensaje tan ilusionante, tan esperanzador y tan motivacional de dejemos a las niñas volar, concluye nuestra conversación AQUAE de hoy dedicada a la educación y a las STEM. Muchísimas gracias, Marta, muchas gracias, Héctor. Ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros y hasta pronto. El placer es mío. Gracias igualmente.